Bueno, yo en realidad quisiera hablar desde mi propia experiencia en ese horrible primera persona. Abrir las puertas de CADAC para hacerle un homenaje a José Díaz es simplemente un ejemplo más de la lucha contra la amnesia que nos hemos impuesto desde este lugar. Hay tantos nombres que han surgido, que han aparecido, que han transitado por el Teatro de México y que es necesario que no los pasemos por alto, que no los olvidemos y que permanezcan en el corazón del corazón, como decía Hamlet, del teatro mexicano, es fundamental. Mi hermana y mis sobrinas, justo cuando vieron el anuncio de este día, inmediatamente tuvieron el impulso de aparecer por aquí, porque simplemente nos habla de la infancia y los juegos que pertenecen a la infancia son los juegos que permanecen por el resto de la vida, como dijo Javier Marías, y por eso es en este momento mundialista, hay que decirlo, los juegos de la infancia son los juegos que permanecen el resto de la vida. Entonces, oír a la señora Coneja, oír al Ticotico, oír a todos ver al señor Guiñol expuesto aquí atrás, simplemente es un viaje hacia un pasado que de ninguna manera debe ser irrecuperable, de ninguna manera debe pertenecer al pasado. Y por eso es tan importante que tengamos una apuesta, una función, recordando a ese maestro que iba por todo el país. Me acuerdo que el último año de la vida de mi papá en Puebla, él iba semana por semana a dar función a Puebla y regresaba, y además hasta Cuautitlán Izcalli, esos como 2 viajes, entonces era como viajar 2 meses a Puebla. Sí, efectivamente. Y de todas maneras iba, porque la respuesta del público poblano era como la respuesta de todos nosotros ante la experiencia de enfrentarnos a esos títeres que cobraban vida. Yo me acuerdo que en el trabajo aquí, en CADAC, de José Díaz y de Héctor Azar, los actores empezaban a encontrar diferentes puntos de trabajo. Me acuerdo de los hermanos Arellano que dormían con el títere para ver si entendían esa relación que tenían que transmitir en el teatrino. Me acuerdo de Víctor llevándose el títere a su casa para convivir con él todos los días y entenderlo, y entender al personaje para poderlo representar. Entender el teatro como ese actor y su personaje conviviendo constantemente y platicando, conversando, descubriéndose a sí mismos, es una de las enseñanzas y de las experiencias que hemos vivido y que nos tocó vivir con el maestro Pepe Díaz y con Héctor Azar en la preparación. A veces entendemos que los que se dedican al Guiñol son unos y los que se dedican al teatro escénico son otros, y no es cierto. En realidad todo forma parte de la misma preparación, de la misma experiencia, y el actor que se prepara tiene que conocer esas experiencias para llegar a ser más cabal en su trabajo escénico. Recordar al maestro Pepe Díaz es esencialmente emocionante. Es recordar los años que vivimos en la infancia, es recordar las fiestas infantiles y recordar que los domingos por aquí pasábamos y encontrábamos una función de títeres. Recordarlos además con Lidia, con el recuerdo de Tito desde Mérida, con toda la familia y con sus amigos, es todavía más emocionante. CADAC les abre la puerta y les agradezco mucho a ustedes por haber asistido, y que recuerden que esta es su casa, y muchas gracias por haber asistido. Gracias, maestro Pepe Solé, esta es su casa, es usted un hombre en el cual uno puede apoyarse, una figura inolvidable del teatro mexicano, y gracias, maestro Merlín, esta es su casa, y qué bueno que están aquí. Gracias.